retomamos nuestro tema mientras se van conectando. Bueno, habíamos identificado los factores u hormonas hipotalámicas, ¿sí? Se identifican de esa manera: factores hipotalámicos u hormonas hipotalámicas, liberadoras de las hormonas de la adenohipófisis, o también factores hipotalámicos inhibidores de estas hormonas. Se han identificado 2 inhibidores, aunque se cree que hay inhibidores por cada una de las hormonas adenohipofisarias. Y los factores hipotalámicos liberadores. Ahora, después de haberlos identificado, vamos a hacer el estudio de cada uno de ellos en el siguiente cuadro. Hormonas hipotalámicas. Lugar de producción: vamos a identificar la hormona, la naturaleza química de la hormona, la célula blanco y la función. Lugar de producción: núcleo infundibular. Hormona liberadora de crecimiento, la abreviación es GHRH. La naturaleza química de esta hormona es la de un péptido de 44 aminoácidos. Recuerdan ustedes que había una división. Estas son hormonas de naturaleza proteica, pero se diferencian según el número de aminoácidos que forme parte de su estructura química. Si es que están constituidos por 100 aminoácidos o menos, corresponde a péptidos. Si están constituidos por más de 100 aminoácidos, se identifican como proteínas. Entonces, tenemos esa la relación. Y las hormonas hipotalámicas son hormonas peptídicas, son péptidos. 44 aminoácidos es la estructura de la hormona liberadora de crecimiento, o también llamada somatoliberina. Sus células blancos están en la hipófisis, son las células somatotropas. Y la función, en realidad, de la hormona de crecimiento es la de estimular el crecimiento. O sea, las funciones ya tienen que ver con la hormona liberada desde la hipófisis. Otra de las hormonas, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, llamada también somatostatina, tienen ahí la abreviación GHIH, se sintetiza en el núcleo supraquiasmático y se libera a la eminencia media. Está constituida por 44 aminoácidos, 14 aminoácidos, actúa en la hipófisis y la función de la hormona es de inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. La liberadora de prolactina se abrevia como PRH. Les decía que en el libro de Guyton se menciona que exista, pero no se la identifica claramente. De ahí es que no está determinada el determinado lugar donde se sintetiza, tampoco su estructura química, y se cree que estimula la secreción de prolactina. La inhibidora de prolactina en realidad es una hormona constituida por el aminoácido dopamina. Solo un aminoácido, y es la dopamina. Esta actúa en la hipófisis inhibiendo la secreción de prolactina. La hormona liberadora de corticotropina, que se abrevia CRH, se sintetiza en el núcleo paraventricular, está constituida por 41 aminoácidos y su célula blanco se encuentra en la hipófisis. En la hipófisis estimula la secreción de la hormona adrenocorticotrópica. El núcleo paraventricular y dorso medial es el lugar donde se sintetiza la hormona liberadora de tirotropina. Esta se secreta a la eminencia media. La hormona liberadora de tirotropina, o también identificada como TRH o tiroliberina, está constituida por 3 aminoácidos.
Su célula blanca ubicada en la hipófisis son las células tirotropas. Y la función es estimular la secreción de la hormona estimulante del tiroides. La hormona liberadora de hormona luteinizante. Fíjense que aquí se está identificando a la hormona liberadora de la hormona luteinizante como otra hormona, no necesariamente como la liberadora de gonadotropinas. De todas maneras, no está aclarada su estructura química, que pudiera ser la misma de la hormona liberadora de gonadotropinas, 10 aminoácidos. Se forman en el núcleo preóptico y anterior y estimulan en la hipófisis, actúan en las células gonadotropas, estimulan la secreción de hormona luteinizante. También se llaman células luteotropas. Y en las gonadotropas, para la síntesis y secreción de folículo estimulante y de luteinizante. Esas son las hormonas hipotalámicas y la naturaleza química de las mismas. En el lugar de producción, en el libro de Guyton solamente dice que existen varios lugares donde se sintetizan, de donde provienen estas hormonas, todas se liberan a la eminencia media, no aclara el lugar, indica que se va a revisar en posteriores capítulos. De todas maneras, omite esta información. Sí menciona la naturaleza química y el lugar de acción. Bueno, les decía que estas, desde diferentes lugares, los lugares que hemos identificado, las prolongaciones axónicas llegan hasta la eminencia media, la porción superior de la eminencia media, y se liberan en esta. Al liberarse, estas hormonas en el espacio intersticial ingresan al sistema de vasos sanguíneos, ingresan a la arteria hipofisaria posterior, que da lugar, que origina a un conjunto de vasos identificados como plexos o sistemas portales, el sistema portal corto y el sistema de vasos largos o sistema portal largo. El sistema de vasos porta hipotálamo hipofisarios, que así se llaman, largos, llegan hasta la adenohipófisis, donde constituyen un segundo plexo. Este plexo venoso es hasta donde llegan las arterias, las hormonas hipotalámicas, y desde estos vasos se liberan o salen las hormonas a el espacio intersticial e interactúan con las células blanco. Estas células diana de la adenohipófisis se identifican, ustedes recuerdan la clasificación histológica, en células cromófobas y cromófilas. Las cromófobas se cree que son las precursoras de las cromófilas, y las células cromófilas se dividen según la hormona que sintetizan primero se dividen según la afinidad tintorial en células acidófilas y células basófilas. Entre ellas, las células acidófilas son las que sintetizan la hormona de crecimiento y la prolactina. Por lo tanto, las células acidófilas son las somatotropas, que corresponden al 30 a 40% del total de células de la adenohipófisis, y las lactotropas o mamotropas, que son las otras células acidófilas. Las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas corresponden a las basófilas, y dentro de ellas las que están en mayor proporción son las corticotropas, que corresponden al 15 a 20% del total de células de la adenohipófisis. Por lo tanto, los dos tipos celulares más predominantes o abundantes, 30%, y las corticotropas, que corresponden al 15-20%. Las demás, entre todas, suman el 3 al 5% restante, y esas son las lactotropas, las tirotropas y las gonadotropas. Esas son las células de la adenohipófisis, identificadas como células diana de los factores hipotalámicos. Por lo tanto, una vez que llegan estos factores hipotalámicos a la adenohipófisis,
interactúan con las células diana correspondientes para la síntesis y secreción de las hormonas adenohipofisarias. Este es el sistema venoso portahipofisario que les mencionaba, que se identifica o se organiza en dos plexos venosos. Uno, el superior, que está en relación con la eminencia media. Desde esto se originan los vasos portales cortos que tienen un trayecto corto y acaba antes de llegar a la hipófisis, y el sistema de vasos portales largos que llega hasta la hipófisis, especialmente a la adenohipófisis. Esta es la vía que utilizan los factores hipotalámicos, tanto liberadores como inhibidores, una vez liberados a la eminencia media, para llegar hasta la adenohipófisis y actuar en las células blanco que hemos mencionado. Esta es otra de las representaciones, o más bien es otro esquema de lo que les había mencionado. El lugar donde se sintetizan, núcleo arqueado para la somatoliberina, núcleo arqueado del hipotálamo y en menor proporción el núcleo ventromedial. Para la corticoliberina, neuronas hipotalámicas de los núcleos paraventricular, supraóptico, arqueado también y sistema límbico. Para la tiroliberina, área hipotalámica anterior y en menor proporción en el hipotálamo posterior. Para la GnRH, la gonadoliberina, esta hormona está formada en el área preóptica. La somatostatina se origina en el núcleo ventromedial del hipotálamo y en otras zonas del sistema nervioso central y sistema gastrointestinal. La somatostatina también se produce en el páncreas. El factor inhibidor de la prolactina, que se libera desde los núcleos arqueado y ventromedial. Fíjense que en el anterior cuadro no se mencionaba el núcleo arqueado. En el libro de Guyton van a encontrar como uno de los sitios, o sea, en los temas siguientes, como uno de los sitios de donde provienen estos factores hipotalámicos, el núcleo arqueado. Y desde estos, varias de las hormonas, como la somatoliberina, el factor inhibidor de la prolactina, provienen también. La corticoliberina está identificada como que se forma entre las neuronas del núcleo arqueado y se libera a la eminencia media y son arrastrados por los vasos portales largos hasta llegar a la adenohipófisis. En la adenohipófisis actúan en las células que habíamos mencionado. Por ejemplo, la somatoliberina actúa en las células somatotropas, donde se sintetizan el conjunto de y se secreta la hormona de crecimiento. La estructura química de estas hormonas de naturaleza peptídica y la función que tienen. Hablaremos del otro componente en esta relación hipotalámica-hipofisaria. En el anterior eje hipotálamo-hipófisis es la relación de los factores hipotalámicos con la adenohipófisis. En este caso hablamos de una relación entre el hipotálamo-hipófisis, pero con la neurohipófisis. Está referida a la síntesis de hormonas en los núcleos hipotalámicos paraventricular y supraóptico. Los somas de estas neuronas emiten prolongaciones axónicas largas que llegan hasta la neurohipófisis. En la neurohipófisis secretan solamente vasopresina y antidiurética. Estas dos hormonas que se sintetizan en los núcleos hipotalámicos paraventricular y supraóptico son transportadas a lo largo del axón y quedan depositadas en la neurohipófisis, desde donde se liberan, si el estímulo persiste, se liberan a la sangre. Y esas dos hormonas son la vasopresina, también llamada antidiurética, esa es la abreviación ADH, y la oxitocina.
considerándose a estas dos hormonas como las hormonas de la neurohipófisis, no olvidando que estas se sintetizan en somas neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular, y solamente se liberan o se secretan desde la neurohipófisis, mientras que las hormonas de la hipófisis se sintetizan y se secretan en la adenohipófisis. La hipófisis, también denominada glándula pituitaria, está situada en la silla turca y unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisario o pituitario. Se divide en dos partes: el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. El lóbulo anterior o adenohipófisis tiene la característica histológica correspondiente a una glándula epitelial, y la neurohipófisis corresponde a tejido nervioso. Y estas dos porciones tienen procedencias distintas, y de esa procedencia depende la estructura histológica de estas porciones de la hipófisis. La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, que se constituye a partir de una invaginación epitelial de la, me parece que es la cuarta bolsa faríngea. Como es una invaginación epitelial faríngea, el origen es el que determina la estructura histológica de la adenohipófisis, que está constituida por columnas o placas celulares rodeadas de abundantes senos capilares o capilares sinusoidales, a donde se liberan, o sea, a donde llegan las hormonas sintetizadas en estas células de la adenohipófisis. Mientras que la neurohipófisis, que se forma por una evaginación del tejido nervioso del hipotálamo, esta evaginación constituye la neurohipófisis, y por lo tanto la neurohipófisis está constituida más por células gliales y los axones terminales de neuronas que se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular. Estos axones terminales son los que liberan a las dos hormonas que hemos identificado como de la neurohipófisis. A eso se deben las características distintas entre las dos porciones más importantes de la hipófisis. La hipófisis segrega hormonas esenciales para el crecimiento y la reproducción. Esta glándula es la que determina el inicio de los cambios en la pubertad y la evolución sexual y la función reproductiva a través de la relación de las gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante, y el efecto de inducir el crecimiento y luego la adquisición de la función de las gónadas. De ahí la relación con el crecimiento y también la maduración sexual. Las hormonas de la hipófisis anterior son 6. Hormona de crecimiento, hormona estimulante del tiroides, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, hormona adenocorticotrópica y la prolactina. Las abreviaciones que se utilizan provienen del inglés. La hormona de crecimiento, hormone growth, es la GH, hormona de crecimiento. Hormona estimulante del tiroides se abrevia como TSH, que viene del inglés hormone de estimulación de la tiroides. De ahí viene la abreviación, más conocida como tirotropina. Hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, hormona adrenocorticotrópica y prolactina. La hormona de crecimiento también se llama somatotropina. Les decía que la abreviación utilizada era GH. La hormona estimulante del tiroides está identificada como tirotropina. Las hormonas folículo estimulante y luteinizante como gonadotropinas, y la hormona adrenocorticotrópica como corticotropina. Van a encontrar también identificadas a estas hormonas de esa manera. Todas estas son hormonas de la adenohipófisis. No se olviden que responden a la estimulación de las hormonas hipotalámicas. En este caso, la tiroliberina estimula a las células tirotropas para la síntesis de tirotropina y la secreción.
esta tirotropina actúa una vez liberada la sangre, encuentra sus células diana en la glándula tiroides, donde estimula la síntesis de T3 y T4. Las gonadotropinas son la folículo estimulante y luteinizante. La gonadoliberina actúa sobre las células gonadotropas, que son las que sintetizan folículo estimulante y luteinizante. La hormona folículo estimulante estimula el desarrollo de folículos en folículos ováricos en la mujer, y en el varón estimula la espermatogénesis. La luteinizante induce la ovulación y la transformación del folículo en cuerpo lúteo. Estimula la producción de progesterona en grandes cantidades, que luego se transforma en estrógenos, y en el varón estimula la síntesis y secreción de testosterona. La corticoliberina actúa estimulando la secreción de la hormona hipofisaria adrenocorticotropina, que actúa en la corteza suprarrenal. Las células que sintetizan la adrenocorticotropina son las células corticotropas, y actúa la corticotropina en la corteza suprarrenal, en la zona fascicular, para la liberación de cortisol, y el cortisol es el que estimula o modifica el metabolismo de los hidratos de carbono especialmente. Entonces, la adrenocorticotropina actúa estimulando la síntesis de glucocorticoides, y entre esos el representante del cortisol. También se dice que pudiera inducir o estimular la secreción de andrógenos desde la zona reticular de la corteza suprarrenal. La somatotropina se sintetiza de células somatotropas, estimula el crecimiento corporal. Esta es una acción la somatotropina es una de las hormonas de acción general que induce el crecimiento en todas las células del cuerpo, y eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. La somatostatina, que inhibe la secreción de GH por las células somatotropas, y la hormona hipotalámica, que inhibe la secreción de prolactina. Esa es la relación de hormonas hipotalámicas con las hormonas hipofisarias. En realidad, estos factores actúan en las células de la adenohipófisis correspondiente. Lo que faltaba en el anterior cuadro era la revisión de la naturaleza química de las hormonas. La corticotropina está constituida por 30 aminoácidos. Corresponde también a un péptido. La tirotropina es una glucoproteína constituida por dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa está constituida a su vez por 89 aminoácidos, y la subunidad beta por 112 aminoácidos. Esta ya corresponde a una hormona de naturaleza proteica, aunque la estructura es de una glucoproteína. En el caso de la hormona de crecimiento, está constituida por 191 aminoácidos. También corresponde a una proteína. La folículo estimulante, al igual que la tirotropina, es una glucoproteína, igual la luteinizante. La folículo estimulante tiene una estructura similar a la de la tirotropina. La glucoproteína está formada por dos subunidades, una subunidad alfa constituida por 89 aminoácidos y una subunidad beta constituida por 112 aminoácidos. Mientras que la hormona luteinizante es también una glucoproteína formada por dos subunidades, la subunidad alfa por 89 aminoácidos y la subunidad beta por 115 aminoácidos. En el caso de la prolactina, está constituida por 199 aminoácidos.
Esa es la estructura química o naturaleza química de las hormonas, perdón, de la adenohipófisis. Ahora, hemos mencionado ya algunas de las acciones. La hormona de crecimiento, que es una hormona de acción general, actúa en todas las células del cuerpo y en especial en el hueso. La adrenocorticotropa actúa en la corteza suprarrenal, aunque se dice que pudiera actuar en las 3 zonas de la corteza suprarrenal. Su efecto más importante o relevante es sobre la zona fascicular para la secreción de cortisol. La hormona estimulante del tiroides, que actúa en la glándula tiroidea, estimulando la síntesis y secreción de T3 y T4. Las gonadotropinas en testículo y ovarios, o sea, en las gónadas. En el varón, la folícula estimulante estimula la espermatogénesis y la luteinizante estimula la síntesis y secreción de la testosterona y la hidrotestosterona. En los ovarios, estas gonadotropinas inducen cambios cíclicos dentro del ciclo sexual mensual y por lo tanto a partir de la activación de los folículos y los cambios en ese ciclo sexual mensual se forman estrógenos y progesterona. Además que determinan en la pubertad, estas hormonas estimulan el crecimiento de las gónadas y a su vez las hormonas sexuales estimulan el crecimiento de los órganos reproductores y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de la neurohipófisis hemos identificado 2 hormonas, la antidiurética, que actúa en el riñón, en la última porción de la nefrona, y la oxitocina, que actúa en la musculatura uterina en el último periodo o trimestre del embarazo y durante el parto. Además, también actúa en las glándulas mamarias, produciendo la eyección de la leche. La prolactina, al final del embarazo y durante la lactancia, es la hormona que se encarga de estimular la producción de leche o síntesis de los elementos que constituyen la leche. Una vez que se sintetiza o produce y se secreta, es la oxitocina la que favorece la subida o eyección de la leche. Tengan este cuidado cuando revisen la información, porque en alguna parte en el libro de Guyton dice que la oxitocina estimula la producción de leche. Y en realidad la oxitocina solo actúa en las glándulas mioepiteliales que rodean a las porciones acinares y la porción inicial del sistema ductal de las glándulas mamarias para producir la subida o eyección de la leche. En realidad no estimula la producción de leche. Es la prolactina la glándula responsable de esa producción de leche. Lo mismo deben tener cuidado con las afirmaciones que en el libro se hacen sobre la síntesis y secreción de antidiurética y oxitocina en la neurohipófisis. Y más adelante, en párrafos siguientes, en el mismo libro dice que la antidiurética y la oxitocina se sintetizan en los núcleos, en los somas neuronales, en los núcleos supraóptico y paraventricular, y desde esto simplemente se transportan hacia y se liberan hacia la neurohipófisis y desde esta se secretan a la sangre. Por lo tanto, la oxitocina y prolactina solamente se secretan desde la neurohipófisis. En cambio, para la adenohipófisis, la síntesis y secreción ocurre en la misma adenohipófisis, pero por estimulación de los factores hipotalámicos. Ahora, en el mismo libro dice que solamente se secretan y en realidad corresponde a la síntesis y secreción en la adenohipófisis. Entre la adenohipófisis y la neurohipófisis hay una porción de la hipófisis que se identifica como pars intermedia, ¿recuerdan? En la pars intermedia se cree que se sintetiza la hormona estimulante de los melanocitos que actúa en la piel para determinar la actividad de los melanocitos y la producción de melanina que da la coloración característica a la piel. Esas son el conjunto de hormonas de la hipófisis. Las adenohipofisarias que acabamos de mencionar, incluida la melanocito estimulante, hormona melanocito estimulante u hormona estimulante de los melanocitos de la pars intermedia. Y las hormonas de la hipófisis posterior, con la aclaración que hicimos,
son la vasopresina o antidiurética y la oxitocina, que se sintetizan en los núcleos supraóptico y paraventricular. En el supraóptico corresponde al 80% de la síntesis o la producción de vasopresina, y en la oxitocina, la vasopresina en un 80% se sintetiza en el núcleo supraóptico y un 20% en el paraventricular. Lo mismo sucede para la oxitocina, pero al revés. La oxitocina en mayor proporción es producida por el núcleo paraventricular y en menor proporción por el supraóptico. O sea, la afirmación es que en ambos núcleos se producen ambas hormonas, pero hay un predominio de producción de vasopresina en el supraóptico y de oxitocina en el paraventricular. Esas son las hormonas de la adenohipófisis que debíamos revisar hoy, la relación entre el hipotálamo y la hipófisis, y en las siguientes clases vamos a ir estudiando cada una de las hormonas, abordando desde este esquema general para el estudio de las hormonas. Vamos a identificar la hormona, su naturaleza química, el mecanismo de secreción, el transporte, concentración y vida media, los tejidos diana, mecanismos de acción hormonal, acciones fisiológicas, mecanismos de regulación hormonal, mecanismos de degradación y consecuencias de modificaciones de su secreción. Eso es lo que correspondía revisar para hoy. La siguiente clase vamos a hablar de hormona de crecimiento. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla hoy, y si no, cerramos la sesión, cerramos la clase de hoy y nos veríamos el día lunes. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la clase ha terminado. Que tengan un buen fin de semana y volveremos con una nueva reunión el día lunes. Bueno, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Bien, doctor.